Un operativo de inmigración deja 2 víctimas de disparos en Baltimore cuando un conductor intentaba huir usando su vehículo para embestir a agentes de ICE. Llega hoy a los Estados Unidos el padre del niño mexicano que murió en un accidente aéreo en Texas junto a otras 5 personas durante una misión médica. Una fuerte tormenta invernal les arruina las fiestas navideñas a millones de personas en California. Están bajo alerta por lluvias intensas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Y los dueños de una empresa familiar hispana realizan decoraciones navideñas sin saber que eran para la Casa Blanca. Les contamos cómo ocurrió. Muy buenas noches, es miércoles 24 de diciembre del 2025. Les saluda con mucho gusto Octavio Valdés. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con esta noticia en desarrollo. Un operativo de ICE en Maryland ha dejado un saldo de 2 víctimas por heridas de bala. Los agentes dispararon en contra de un vehículo que supuestamente intentó atropellarlos en Glen Burnie, muy cerca de Baltimore. Y Pedro Rojas nos tiene el reporte completo. Pedro. Así es, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha informado que efectivamente los 2 inmigrantes involucrados en este hecho son Tiago Alessandre Sousa Martins, un inmigrante indocumentado de Portugal que según el gobierno tiene más de 17 años indocumentado en el país, y su acompañante, que es un inmigrante originario de El Salvador, nombrado como Salomón Antonio Serrano Esquivel. Según las autoridades, al parecer, Sousa, quien estaba manejando una camioneta de construcción, se opuso a ser detenido por agentes de inmigración en esta comunidad y trató de arrollar a los agentes, y fue cuando en ese momento se produjo el hecho de que los oficiales se vieron obligados a dispararle a Sousa cuando él intentaba, al parecer, según el gobierno, tratar de arrollar a los agentes de inmigración, terminando Sousa estrellándose contra un árbol que se encuentra entre estas 2 viviendas. La van está todavía allí, la camioneta de construcción, y efectivamente, según el gobierno, tanto Sousa como su acompañante están en condición estable. Solamente Sousa recibió impactos de bala, mientras su acompañante solamente sufrió algunas heridas graves, mientras que la camioneta quedó impactada juntamente contra un árbol. De hecho, el gobierno ha publicado algunas fotos de ese hecho. Pero escuchemos qué dijo un agente de la policía local sobre lo que ocurrió aquí a primeras horas de hoy. It indicates that ICE agents were conducting a detail. They approached a white van. That van attempted to run agents over. Then ICE agents fired at that vehicle. That vehicle accelerated, coming to rest behind me in a wooded area behind these homes. There was an individual in that vehicle that was struck by gunfire. That individual was transported to an area hospital with what is being described, he's being described as being in stable condition. Ahora las autoridades insisten que los 2 involucrados, es decir, los 2 inmigrantes que fueron impactados por este hecho, se encuentran en condición estable, y además se ha informado que el FBI ha tomado esta investigación. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Pedro. Habrá que ver el desenlace entonces de esta historia para estas 2 personas. Y vamos ahora de Maryland a Texas con otra información también en desarrollo. Y es que hoy se espera en Galveston la llegada procedente de México del padre de Federico, este pequeñito de 2 años de edad que murió junto a otras 5 víctimas fatales. Usted lo recuerda, en este accidente del avión de la Marina Armada de México en una misión médica. Este avión se precipitó en el mar y desde ahí nos informa Francisco Cobos, que nos tiene todos los detalles. Francisco, muy buenas tardes. Gracias, Octavio. Bueno, pues el día de hoy los esfuerzos de las autoridades se han centrado en la recuperación de todos los restos de esta aeronave para iniciar esta investigación y determinar las causas. Han estado sacando incluso piezas grandes del fuselaje en el tiempo que hemos estado aquí. Pero bueno, otra de las cosas son las reacciones de la familia del pequeño que murió en esta aeronave cuando era trasladado acá para ser atendido de las quemaduras que había sufrido. El pueblo está de luto y están muy tristes. Esto fue lo que nos dijeron sus familiares. Pero pues no nos esperamos que esto pasara. Nadie se espera pues un accidente así, ni una muerte así tan trágica. Bueno, y otra de las personas que obviamente está de luto y muy triste es el padre del pequeño que falleció, el señor Edward. Ya consiguió la visa humanitaria, se espera que en el transcurso del día de hoy llegue al aeropuerto de la ciudad de Houston y se traslade hasta acá, hasta Galveston. Él también se va a reunir con su esposa, que se encuentra en estado grave, internada en un hospital de aquí de la isla de Galveston. Es el reporte que tengo hasta el momento. Yo por lo pronto regreso contigo, Octavio. Muchas gracias, Francisco, por la información, los detalles. Seguiremos pendientes del desenlace de esta tragedia. Y mire, reportes de diversos medios revelan que ICE planea renovar almacenes industriales, bodegas, con el objetivo de convertirlos en centros de detención para 80,000 inmigrantes.
Mientras tanto, en Illinois, un grupo de líderes religiosos intentaron visitar el centro de detención de ICE en Broadview, esto a las afueras de Chicago, pero también se les ha negado la entrada. Pero para conocer más detalles nos conectamos con Viviana Ávila hasta Chicago. Viviana, tú nos tienes más detalles. Efectivamente, de acuerdo con la información conocida por el diario The Washington Post, la idea es modernizar bodegas o almacenes industriales en varios estados del país, pero también habría otros 16 centros de detención más pequeños con capacidad entre 500 y 1.500 camas. La administración Trump está planeando su siguiente paso para acelerar la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, de acuerdo con información del periódico Washington Post. El plan incluye la renovación de bodegas o almacenes industriales para albergar a 80,000 inmigrantes en total. Se trataría de 7 grandes centros ubicados en Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Missouri, cada uno para albergar entre 5 y 10,000 inmigrantes mientras esperan ser deportados, y otros 16 lugares más pequeños para albergar a 1.500 personas en cada uno. Un plan que genera rechazo entre activistas proinmigrantes. Seguritamente estos lugares van a estar no teniendo las condiciones apropiadas porque todo esto es construido y administrado por corporativas privadas. Tengamos esto en cuenta. En realidad esto es una manera en la cual quieren continuar haciendo negocio de la inmigración indocumentada en los Estados Unidos. El plan incluye que los inmigrantes pasen primero por centros de procesamiento de ICE, como este en Broadview, Illinois, a donde esta víspera de Navidad llegaron líderes religiosos para ofrecer apoyo espiritual a los detenidos, pero se les negó el acceso. Mandamos cartas, llamadas ayer, tuvimos negociaciones y simplemente nos dijeron no tenemos permiso. El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado este plan de expansión de centros de detención. De otra parte, Gregory Bovino, jefe de la patrulla fronteriza, publicó en su cuenta X que, a pesar de los llamados a la violencia contra nuestros agentes, los valientes hombres y mujeres de la patrulla fronteriza en Estados Unidos se han unido y han desarrollado planes serios para ayudar a Chicago a librar de sus calles de inmigrantes ilegales delincuentes. La estadística muestra que no todos los inmigrantes que han estado deteniendo son criminales, menos del 10%. Entonces, lo que está diciendo Bovino es una gran mentira. Lo que queremos decirle a este señor es que también los migrantes son los que rescatan el espíritu de esta nación. Organizaciones comunitarias dicen que a medida que la administración Trump intensifica sus esfuerzos para la detención y deportación de inmigrantes, ellos reforzarán también los talleres para que la comunidad inmigrante esté informada sobre sus derechos. Regreso contigo. Muchas gracias, Viviana, por la información. Y seguimos con los temas de la administración Trump, quien, por cierto, sufrió otro tropiezo con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ha rechazado el plan del gobierno para desplegar a la Guardia Nacional en el estado de Illinois. Esto para apoyar operativos migratorios en el área de Chicago. Pero la decisión es provisional. Esto, sin duda, lo que puede marcar es un límite importante al poder del presidente, pero por su parte, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, reaccionó y dijo que, era un paso muy importante para frenar lo que calificó de abuso de poder de la administración Trump. Y vamos a seguir con este análisis puntual de los temas migratorios que están en el centro de la noticia. Para ello, saludamos con mucho gusto a la abogada en inmigración, Yesenia Yacona, que se une a la conversación. Abogada, gracias por estar con nosotros. El tema central de los últimos días es esta decisión de la Corte Suprema, pues que niega la solicitud de emergencia, una más de la administración Trump, que le permitiría, desplegar a la Guardia Nacional en Chicago. A título personal y como abogada, ¿le sorprendió esta decisión? Realmente sí me sorprendió, gracias por la invitación. Sí me sorprendió porque hemos visto otras decisiones de la Corte Suprema de Justicia, también basadas en solicitudes de emergencia por parte del gobierno, donde se le ha concedido al gobierno lo que ha estado solicitando. Y aquí vemos, al contrario, vemos un revés importante, donde le ponen pausa definitivamente que puede haber un despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, lo que nos deja como pensando en que definitivamente debe de haber un balance y debe haber un análisis completo, y aunque esto pueda ser temporal, me parece que es una decisión importante porque además vemos que no necesariamente el hecho de que sea el gobierno y esté presentando una moción de emergencia significa de que el Tribunal Supremo les vaya a otorgar lo que están solicitando. Ahora, abogada, mucho está pasando. Hoy también se conocieron más detalles sobre cómo la administración Trump pidió a jueces de inmigración desestimar cerca de 8,000 casos de asilos para analizar a fondo.
Estos solicitantes podrían ser deportados de forma inmediata a terceros países, pero ¿qué le parece esta decisión puntualmente? ¿Hacia dónde va el futuro de estos inmigrantes? Mira, realmente aquí está ocurriendo ahorita un tema importante del marco legal. El marco legal está pautado, la ley que es la que protege el tema de los asilos políticos, que no además es solamente una protección nacional. Esto es algo básicamente internacional, porque estamos hablando de un refugio que se le da a la persona que aplica un asilo político, quien además debe tener su día en corte, debe tener una audiencia, bien sea frente a un juez de inmigración o frente a un oficial de USCIS, en el caso de los asilos afirmativos, para poder determinar si la persona realmente tiene una petición válida. Cuando vemos que hay esta cantidad de desestimación de casos sin que hayan pasado por las manos de un juez, y deportar a estas personas a tercer país, a cualquier tercer país que esté siendo designado para poder transportar a esta cantidad de inmigrantes, definitivamente es que vemos que hay una irregularidad muy clara en cómo se está aplicando un proceso que además está completamente tipificado en la ley. No es algo discrecional, no debería ser discrecional sin que se hayan escuchado los méritos de un asilo político, desestimar a una persona y además removerla del país. Hemos escuchado en las últimas semanas cómo se han ido complicando el tema de las licencias para camioneros en California. Ahí se están deteniendo, ya no se están renovando. Pero llama la atención lo que el estado de Nueva York, a través de una jueza federal, pues hizo. Y es que falló a favor de una ley que va a permitir entonces a los inmigrantes obtener la licencia de conducir sin tener que probar su estatus migratorio. ¿Qué significa esto en la conversación? Mientras vemos de un lado del país una decisión y una pausa, ¿cómo leemos lo de Nueva York? Bueno, lo de Nueva York realmente desde antes de esta administración ya era un estado que permitía que siempre y cuando la persona que aplica para la licencia de conducir pase los exámenes debidos y se identifique correctamente, en este caso, por ejemplo, un pasaporte de su país de origen, se les estaba otorgando la licencia de conducir. Y vimos definitivamente unos esfuerzos importantes del gobierno en detener esto para no darle licencia de conducción a estas personas. Lo que sí tengo entendido, y de acuerdo a lo que pude revisar un poco en relación a esta decisión de Nueva York, es que son licencias de conducir para autos o vehículos normales, no para vehículos comerciales. La de los vehículos comerciales todavía está sujeta a revisión, porque bueno, estas son licencias diferentes que requiere un escrutinio además diferente, e incluso el gobierno está tratando de poner dentro del escrutinio el tema del manejo correcto del idioma, en este caso en inglés, para que las personas puedan tener esas licencias. Lo quieren agregar además como un requisito. Pero hasta donde tengo entendido, lo de Nueva York, lo que está desbloqueando o permitiendo que continúe es la licencia de conducción para vehículos normales. Y eso sin duda será una buena noticia para muchas familias, para muchos camioneros y también para gran parte del país. Muchísimas gracias a la abogada en inmigración Yesenia Yacona por estar con nosotros aquí en VIX 24/7. Feliz Navidad, abogada, pásela muy bien. Igualmente, gracias. Abrazo muy fuerte. Y continuamos con más, porque el Departamento de Justicia anunció que el FBI y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York habían descubierto 1 millón de documentos potencialmente relacionados con la investigación sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El Departamento de Justicia dijo que debido, al enorme volumen de los datos, sus abogados posiblemente tardarían semanas en revisarlos antes de hacerlos públicos. Y una fuerte tormenta invernal causa lluvias torrenciales, inundaciones urbanas y, por supuesto, complicaciones para viajar en el sur de California. Durante la Navidad, muchas personas suelen sentir tristeza y desánimo. Ya les contamos lo que se puede hacer al respecto.
Continuamos con más. Un agente de la Policía Estatal de Delaware murió en el cumplimiento de su deber tras un tiroteo en las oficinas de la División de Vehículos Automotores, el DMV, en Newcastle. El agente de 44 años salvó a una empleada antes de fallecer en el hospital. El atacante también murió tras enfrentarse con la policía. Las autoridades y la comunidad lo recuerdan como un héroe que dio su vida protegiendo a otros. Bajo custodia y acusada de asesinato en primer grado, se encuentra ya la madre de la menor de 9 años de edad, Melody Bussard, desaparecida desde octubre pasado. Su cuerpo, ya le hablábamos de esto, fue encontrado en estado de descomposición a principios de diciembre, esto en una zona rural de Utah. La madre de Melody se había negado a colaborar con la investigación, pero Juan Carlos González nos tiene el reporte. And today I am deeply saddened to report to you that the body of Melody Alani Buzzard. Con profunda tristeza informa a ustedes que el cuerpo de Melanie Buzzard, la niña de 9 años de edad que desapareció en octubre, ha sido encontrado sin vida, dijo el alguacil del condado de Santa Bárbara, quien agregó que el hallazgo se realizó en el condado Wayne, en el estado de Utah. El alguacil también dio a conocer que esta mañana elementos de su oficina y del FBI arrestaron a la madre de la menor, Ashley Lynn Buzzard, como presunta responsable de la muerte de la niña. El funcionario dijo que Melody murió a causa de múltiples heridas de bala en la cabeza y agregó que los casquillos encontrados en la escena del crimen fueron vinculados de manera positiva con un casquillo hallado en la vivienda de Ashley en Mars Avenue durante un registro realizado el 30 de octubre. La desaparición de la pequeña Melody cobró interés nacional tras conocerse que madre e hija hicieron un viaje por carretera en un automóvil rentado desde Lompoc, California, hasta Green Rivers, Utah, pasando por varios estados. Incluso se vio a ambas en una tienda de servicio rápido usando pelucas. También dicen las autoridades que el auto portaba placas sobrepuestas. Por su parte, la abuela paterna de la menor dijo lo siguiente. It's really sad for us, especially that tomorrow is Christmas Eve and, I have the rest of the grandkids coming home. La investigación sobre su desaparición comenzó el pasado 14 de octubre, cuando funcionarios escolares notificaron a las autoridades sobre la prolongada ausencia de la menor. De inmediato comenzó una intensa búsqueda, pero fue hasta el 6 de diciembre cuando los restos de la niña fueron hallados. Cabe señalar que Ashley Lynn Buzzard había sido arrestada en noviembre acusada de privar de la libertad a un hombre en su casa, aunque los cargos fueron desestimados. En este caso ya se encuentra arrestada sin derecho a fianza. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Tremenda historia. Gracias, Juan Carlos, por la información. Una jueza federal determinó que la administración Trump debe restituir los fondos para catástrofes que habían sido retirados a varios estados demócratas debido a sus políticas de ciudades santuario. En total, el Departamento de Seguridad Nacional y FEMA habían recortado más de $233 millones para fondos de emergencia. Ahora esta sentencia, consolida la victoria legal para una coalición de 12 fiscales generales que demandaron al gobierno a principios de este 2025. Y una fuerte tormenta invernal impulsada por un río atmosférico llegó con mucha fuerza al sur de California, que está causando lluvias intensas, inundaciones urbanas y, por supuesto, complicaciones para viajar. En Los Ángeles se han registrado las lluvias torrenciales y Romy de Frías nos tiene los detalles. Adelante, Romy. Así es, efectivamente, muy buenas tardes. Y la tormenta mortal que azotó el norte de California ya llegó al sur de California. Estamos precisamente en el condado de Los Ángeles y como pueden ver no ha parado de llover desde anoche. Las autoridades esperan que esta lluvia continúe el día de hoy hasta el día de mañana, plena Navidad. Y ya hemos visto varios accidentes en las carreteras principales en un día donde muchas personas se están movilizando para llegar a su cena de Navidad. Por eso las autoridades le están pidiendo que tomen extrema precaución el día de hoy. También hay alertas de evacuación en varias zonas, especialmente las áreas que han sido afectadas por los incendios en los últimos meses, especialmente el área de Palisades y donde fue el incendio de Eaton en Altadena. Las autoridades han dicho que deben de estar muy pendientes porque estos avisos de evacuación en poco tiempo pueden cambiar a órdenes obligatorias de evacuación y los residentes deben de estar preparados para salir de sus residencias. Uno de los peligros, como han dicho las autoridades, es precisamente que el agua puede crecer en cuestión de minutos. En esta calle donde me encuentro, en el área de North Hollywood, el agua ha crecido tan rápido que no se distingue precisamente donde termina la acera y empieza la calle, y hemos visto a varias personas
que bueno, ya se han caído tratando de caminar por aquí, personas que se han visto obligadas a salir de sus casas para trabajar o para hacer algún tipo de mandado, porque bueno, estamos en vísperas de Navidad. También hemos visto los vehículos que se han quedado varados en varias zonas, porque como pueden ver, algunos de aquellos autos que están estacionados, bueno, el nivel del agua ya les ha llegado bastante altos. Cabe recalcar que esta lluvia va a permanecer hasta el viernes. Zonas montañosas ya tienen nieve y bueno, el miedo es que también existan los deslaves. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, yo regreso con ustedes al estudio. Muchas gracias, Romy. Por supuesto, los efectos de la tormenta habrá que cuantificarlos en las próximas horas. Pero para que nos hable más sobre el estado del tiempo, pasamos con Elena Tabraue para ver más detalles precisamente. Elena. Feliz miércoles. Hoy ha sido un día que buena parte del país está disfrutando de condiciones secas, mientras que California, Arizona, Nevada y Utah está viendo una tormenta invernal desplazándose por esos estados. Como nos muestra el radar, nevando en gran parte de la Sierra Nevada, también lloviendo sobre el Valle de San Joaquín y el Valle de Sacramento, y las condiciones continuarán bastante peligrosas en las carreteras durante las próximas horas. Esta noche, miren esa nieve afectando buena parte del norte de California, también va a estar nevando sobre Nevada y se espera que las lluvias más intensas se van a enfocar entre esta noche, Nochebuena y el 25 de diciembre, el día de Navidad, en gran parte del estado de California. Varios impactos va a estar dejando esa tormenta invernal. Lo primero es en la Sierra Nevada, acumulados de nieve que van a ir de 4 a 8 pies y por eso están bajo un aviso por tormenta invernal hasta las 4 de la tarde del viernes. También, después de las lluvias, las tormentas, lo más preocupante son los vientos. Fuertes vientos van a estar en todo el Valle de Sacramento y hacia el área de la bahía, con ráfagas que pudieran llegar a las 60 millas por hora, y por eso en esa región hay un aviso por viento fuerte hasta las 4 de la tarde de este 25 de diciembre, día de Navidad. Muchos de ustedes ya están haciendo planes para la Nochebuena. Va a ser un día con temperaturas, o una noche específicamente, bastante cálida hacia el sur de nuestro país. Esta noche, sobre las 9 de la noche, 71 grados en Dallas, 68 en Houston, Miami, con 69 grados, mientras que en Atlanta, Georgia, también vamos a tener temperaturas superando los 60 grados. Mañana amaneceremos con niebla densa nuevamente cerca de la costa en Texas, lluvias y tormentas en California y temperaturas cálidas nuevamente el día de Navidad sobre el sureste y el sur de los Estados Unidos. Un poco de todo para esta Navidad. Muchas gracias, Elena. Y mire, dejamos el tiempo, vamos a temas de la salud, porque las autoridades están activando una alerta sanitaria en el Aeropuerto Internacional de Denver. El llamado tiene que ver con una posible exposición al sarampión el pasado 12 de diciembre, cuando un pasajero, aunque vacunado, pues presentó síntomas leves. El riesgo de contagio aún sigue siendo muy probable y le piden a quienes estuvieron en la zona B de la terminal aérea, vigilar señales de la enfermedad por al menos 21 días y avisar a las autoridades antes de acudir a un centro médico en búsqueda de ayuda. Durante la Navidad, muchas personas experimentan tristeza y también desánimo. Esto se le llama, es un fenómeno conocido como depresión blanca o blues navideño. No se trata de un trastorno grave, pero sí, vaya que afecta el ánimo, provoca insomnio, mal humor, incluso falta de motivación. Son factores como el estrés económico, la ausencia de seres queridos y también la presión social de ser feliz en estas fechas, lo que sin duda empeoran, y hay que sumarle el frío y la menor luz del invierno, que pueden intensificarlo. Pero para conversar sobre esto hemos invitado a la doctora Amor, Cecilia Alegría. Doctora, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos qué tan común es este fenómeno, este factor en estas fechas. Muchísimo más de lo que nos imaginamos, Octavio, y es muy lamentable, porque ciertamente la persona que lo experimenta siente culpa, tiene una culpabilidad que no debiera experimentar. Yo le voy a pedir a esa persona que en este momento se diga a sí misma: me permito sentir tristeza, me permito sentir nostalgia, me permito sentir melancolía, y no se juzguen, no se condenen, porque lo importante es que esto sea pasajero. Hay nostalgia tal vez porque están lejos de sus familias, hay melancolía porque están recordando a aquellos que no están a su lado, hay tristeza porque quisieran estar con ellos, pero ciertamente hay maneras de lograr que esa conexión permanezca.
Y a veces uno piensa, doctora, que la depresión cae en aquel que está solo pasando estos días, pero a veces hay familias enteras sintiendo lo mismo y no hay esta comunicación directa como para aceptarlo, poner el tema sobre la mesa y trabajarlo. Una vez que se platica, muchas veces hay este punto de fuga y mejoran las cosas. Exacto, y tenemos que aprender a pedir perdón, porque siempre se habla del perdonar como liberador, que es obligatorio perdonar para sentirnos bien, especialmente en esta época del año. Pero ¿qué tal pedir perdón? Tenemos que hacer el esfuerzo de pedir perdón para reconectar, y al reconectar ya no nos vamos a sentir solos, porque por lo menos nos quitamos de la conciencia ese remordimiento de tener malas relaciones humanas, de tener malas relaciones con nuestros familiares. Así que pedir perdón y perdonar son las dos caras de esta misma moneda, muy recomendable en la Navidad. Doctora, estamos hablando en el supuesto de que ya detectamos que estamos padeciendo esto, pero ¿cuáles son los síntomas a los cuales hay que ponerle un poco atención? ¿Cómo detectamos esto? La pasividad, la inercia de no querer hacer nada, de quedarse tal vez mirando televisión en pijama. No, si ese es el caso, les voy a dar unas recomendaciones concretas. Deja de pensar en ti mismo o ti misma, porque si todo el tiempo estoy solo, no tengo nadie con quien pasar Nochebuena, no sé qué voy a hacer mañana en Navidad. No, activa tu mente y tu creatividad. Y hay muchísimas cosas que podrías hacer. Número 1, si tus familiares están lejos, aprovecha la tecnología. Contáctalos y diles, ¿qué les parece si esta Nochebuena yo los llamo por videollamada de WhatsApp o FaceTime y estoy presente con ustedes y saludo a todos los miembros de la familia? Hagan cosas, pónganse las pilas para que esta Nochebuena no se sientan tan tristes. Pueden cambiar, pueden hacer switch, pueden entregar su tiempo siendo voluntarios en un shelter, ir a visitar un asilo de ancianos, un orfanato, hacer cosas por otros, dejar de pensar en uno mismo para entregarse a los demás, porque de eso trata la Navidad. A veces se cae en la negación. A mí no me pasa esto, a mí no me va a afectar de alguna manera. ¿Usted cree algún perfil, hay algunas personas que podrían resultar más vulnerables en estas fechas? Ciertamente, tenemos que hay un tipo de personalidad, estos introvertidos, estas personas herméticas que se dicen a sí mismas, no quiero salir, porque salir representa un riesgo, porque en su timidez no saben cómo establecer relaciones humanas. Ellos son los más propensos a deprimirse o a ponerse tristes. Los extrovertidos no tienen problemas, se las ingenian. Entonces yo les diría a los introvertidos, tú te dices a ti mismo o a ti misma, ¿qué tal si voy a dar un salto e invitar a mis amigos del trabajo que están solteros, que están solos, que no tienen que compartir la Nochebuena, invitarlos a que traigan algo de comida, que vengan a mi casa y nos reunamos en una reunión pequeña de pocos amigos donde compartimos comida y bebida poniendo todos algo. Y de esa manera evitamos que uno sea responsable de su propia soledad. Hagan algo, salgan de su cascarón. Y sobre todo actuar, dar el primer paso entonces para cambiar la rutina, para cambiar un poco el ambiente, la atmósfera, sacudir la mala vibra y mejorar en este cierre de año. Muchísimas gracias a la doctora Amor, Cecilia Alegría. Doctora, gracias. Feliz Navidad y abrazo fuerte. Feliz Navidad, Octavio. Que la pase muy bien. Bueno, crece la tenencia en Estados Unidos de cobrar algún tipo de cargo por devoluciones. Le vamos a ampliar un poco más de este tema. Y esta noche el sorteo de Powerball llega con un premio mayor récord porque el monto sigue aumentando y le vamos a decir cuánto.
Es momento de hablar de las 7 noticias del 24/7 Prime Time. Así que comenzamos. Llega hoy a los Estados Unidos el padre del niño mexicano que murió en un accidente aéreo en Texas junto a otras 5 personas durante una misión médica. Una fuerte tormenta invernal les arruina la fiesta navideña a millones de personas en California que están bajo alerta por lluvias intensas, inundaciones repentinas y también deslizamiento de tierra. 2 personas mueren y otras 20 resultan heridas a consecuencia de una explosión en un asilo de ancianos en Pensilvania. Parte del edificio colapsó y dejó atrapados a los residentes. Una jueza federal rechaza los argumentos de la administración Trump y da luz verde a una ley estatal que permite a los inmigrantes obtener una licencia de conducir sin tener que probar su estatus migratorio. El Departamento de Educación va a comenzar a embargar los salarios de personas que no hayan realizado ningún pago de sus préstamos estudiantiles en al menos 270 días. Los primeros avisos se van a enviar la primera semana de enero. En respuesta al bloqueo naval de Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro aprueba una ley que impone penas de entre 15 y 20 años de cárcel a quienes respalden lo que ha calificado de piratería de Estados Unidos. Y la India lanza con éxito un satélite de comunicaciones a la órbita terrestre baja, según informó la agencia aeroespacial de ese país. El nuevo satélite comercial es uno de los más grandes de su tipo en órbita, dedicado a las comunicaciones. Estas son algunas noticias que estamos siguiendo al momento en Univisión 24/7, donde siempre estamos a tu lado. La economía de los Estados Unidos está creciendo a una tasa anual sorprendentemente alta, ya que alcanzó un 4.3% en el tercer trimestre de este 2025. Esta cifra representa la expansión más rápida en 2 años. El gasto incluso de los consumidores y las exportaciones, han sido los principales factores de este sólido crecimiento. Por otra parte, millones de estadounidenses podrían recibir pronto salarios más altos, ya que, escuche bien, 22 estados y el Distrito de Columbia van a aumentar sus salarios mínimos por hora en el 2026. Pero para hablar sobre este tema hemos invitado a Luis Gómez, quien es economista y también analista político, y le damos la bienvenida. Luis, gracias por estar con nosotros aquí en 24/7. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los principales motivos de este crecimiento tan sorprendente en cifras? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Me gustaría decir que este es un crecimiento verdaderamente una cifra extraordinaria. Pero hay también una historia para contar para allá de los titulares que tiene que ver con este crecimiento de la economía estadounidense. En primer lugar, decir que es una excelente noticia para Donald Trump terminar el año con 4.3%, que es excelente. En segundo lugar, decir que este crecimiento de la economía proviene del consumo, del gasto público, y también gracias a la productividad del sector privado, de las empresas, de las compañías, que es una buena noticia. Pero es importante también tener en cuenta que hace una semana noticiamos que el hecho del mercado laboral está un poco dinámico, digamos así. Y eso significa que hay que crear más puestos de trabajo para que el potencial de la economía pueda ser debidamente aprovechado. Y de ahí el tema migratorio es bastante importante, porque si no hay capacidad de crear más puestos de trabajo, si no hay más puestos de trabajo disponibles, no hay más perspectivas de crecimiento en la economía. Ahora, Luis, cuando uno revisa las cifras, que por supuesto se leen muy buenas y muy positivas, como tú lo indicas, ¿el país podría estar aún mejor? Porque cuando revisamos que el gasto público y el gasto sobre todo de los ciudadanos es el que ha influido en este crecimiento, si no hubiera habido tanta volatilidad en las políticas internas, sobre todo en el temor de las personas a gastar, a salir, ¿estaríamos hablando de mejores números? Si hubiera una mayor confianza y no tanto incertidumbre que causó los aranceles, y también es importante tener en cuenta que hubo una contracción de la economía en el primer trimestre, 0,6%, si no estoy aquí errando, pero ese es el número. Claro que la confianza es muy importante para el gasto, para el consumo, para la productividad. Ahora es importante también saber el siguiente. El número es bueno, pero sería mejor si este crecimiento proveniera por parte de la industria transformadora, del sector de producción. Claro. Y no es el caso porque el sector de producción no tuvo un impacto importante en este crecimiento de PIB.
Y esto es el reto que lanzamos a la administración Trump. Trump que quiso lanzar los aranceles para poder rehabilitar la industria norteamericana, y eso yo creo que es el gran reto para el próximo año de 2026, claro que sí. Ahora, en cifras, este 4.3%, ¿qué impacto va a tener en el crecimiento económico, sobre todo las tasas de interés de la Reserva Federal, que es el punto a tratar en los primeros meses del próximo año? Bueno, el punto positivo es que consigue un crecimiento muy bueno de 4.3% para una economía como norteamericana, mismo con tasas de interés elevadas. El objetivo de la Fed y el objetivo también, y hay que decir que Donald Trump insistió bastante que era necesario impulsionar la economía bajando las tasas de interés. El objetivo de la Fed es poder dar mayor dinámica al mercado laboral. Y el mercado laboral no está generando los puestos de trabajo necesarios. Creo que en el segundo trimestre el promedio fue de 36.000 nuevos puestos de trabajo, sí, que está muy bajo para las necesidades de la economía americana, que anda en los 120.000 por cada mes. Entonces, naturalmente que una baja de la tasa de interés va a motivar la inversión del sector privado y podremos crecer mejor de una forma más sostenible, creando más puestos de trabajo. Por último, Luis, viene este aumento en 22 estados del salario mínimo. ¿Es el mejor momento para hacerlo? ¿Se presta también al tema político que viene el próximo año? ¿Cómo lo lees tú? Mira, yo veo que ese aumento de los puestos de trabajo para allá de las mejorías de la calidad de vida de las personas, naturalmente, tiene que ver que cada vez más hay dificultades en tener más trabajadores. Y quiero aquí subrayar, por el tema migratorio, mucha gente se está yendo y también mucha gente no está logrando integrarse en el mercado de trabajo con miedo de poder ser repatriado. Entonces, para que Estados Unidos, y por eso mismo los estados están subiendo los salarios para atraer más trabajadores. Ahora, de un punto de vista estructural, deja claro el siguiente: hoy Estados Unidos puede crecer rápido, y subrayamos un excelente número, una excelente cifra, pero no puede hacerlo sin más trabajadores. Claro. Y sin una solución para el tema migratorio. Y ahí tendrán que centrar entonces los esfuerzos como gobierno, y lo estaremos platicando muchísimo más adelante. Pero muchísimas gracias al economista y analista político Luis Gómez. Analista, sobre todo esta noche, que ya es Navidad para usted y que nos atiende desde Portugal. Muchas gracias y feliz Navidad para usted. Gracias a ustedes. Abrazo fuerte. Mire, ya que hablamos de esto, los consumidores estadounidenses, bueno, están disgustados con la creciente tendencia de los comercios a cobrar algún tipo de cargo por devoluciones. El costo promedio va a depender del tipo de artículo pues, que usted consuma, pero vamos con Lourdes del Río para conocer más detalles y algunas sugerencias a los consumidores. La época en que después de comprar se podía cambiar de opinión sin consecuencias está llegando a su fin. Ya más del 70% de los comercios online y regulares implementan algún tipo de cargo por devoluciones, algo impensable hasta hace pocos años, cuando las devoluciones gratuitas eran un gancho fundamental en el caso particular del comercio electrónico. A los consumidores la noticia no le ha caído nada bien. Uno como consumidor pues tiene derecho a hacer devoluciones en caso de que no le quede, si es un regalo. Imagínate un regalo y yo voy a devolverlo y me toca pagar por devolverlo. No me parece. ¿Por qué nos van a cobrar algo que de pronto lo traemos en buenas condiciones y por qué nos van a cobrar? Estarían afectando el bolsillo de nosotros, entonces no es justo. Según los comercios, están tomando este tipo de acción por los altos costos en los que están teniendo que incurrir ante tantas devoluciones y además lo que les cuesta a ellos poner a circular nuevamente esa mercancía. También dicen que quieren evitar el fraude. Y es que hay que tener en cuenta que más del 70% de los compradores devuelve algo de lo que compró con o sin razón. Y si usted comienza a recibir todos esos regalos de vuelta, no se pueden vender y son altas pérdidas para la empresa. Pero no todo está perdido para los que no quieren pagar por devolver. Algunos consejos: evite abrir o usar el producto si no está seguro. Empaques dañados o artículos usados pueden generar cargos extras. Cree una lista de tiendas con políticas de devolución flexibles. Guarde siempre recibos y correos de confirmación. Y además, evite ser un devolvedor frecuente. Varias tiendas ya usan sistemas que bloquean o limitan a clientes con demasiadas devoluciones. Fijarse cuál es el periodo de tiempo donde el cual usted puede hacer el reembolso, y si lo hace usted en la tienda física va a ser mucho mejor porque se va a ahorrar el costo de envío. El costo promedio para el cliente por devolver
ronda entre los 10 a 11 dólares, aunque depende del tipo de artículo. Ropa, electrónicos y cosméticos están entre los más afectados. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión. Así que a tomarlo en cuenta. Gracias, Lourdes. Si la fortuna lo acompaña, esta noche podría llevarse un sorprendente regalo navideño porque se celebra el sorteo del Powerball con un premio mayor de 1.700 millones de dólares. Recordemos que nadie, pero nadie ha acertado los 6 números en los últimos sorteos pasados y es el cuarto sorteo con más bolsa acumulada. Y mire, una empresa familiar hispana realizó decoraciones navideñas sin saber que eran para la Casa Blanca. La dueña y diseñadora nos cuenta cómo ocurrió. Finalmente declararon como ganador de las elecciones presidenciales de Honduras al candidato conservador Nasriat Fura, quien es respaldado por Donald Trump. Esto han informado las autoridades electorales de este país este miércoles por la tarde. El polémico veredicto llega después de terminar un recuento de boletas que duró varias semanas, más de 20 días. Sus rivales han declarado que van a impugnar el resultado. Y esta historia, una pequeña empresa familiar de impresiones 3D, propiedad de veteranos de origen latino en el sur de Florida, sin saberlo, ayudó a decorar la Casa Blanca para estas fiestas navideñas. Se llama B3D Print Shop, quien recibió el encargo en octubre de fabricar 56 adornos navideños personalizados todos, de 6 pulgadas de alto cada uno, antes del 21 de noviembre. En ese momento, sus dueños desconocían totalmente que el pedido venía de la mismísima Casa Blanca. Así que para conocer todos los detalles de este inusual pedido, vamos a conversar con Aida Vélez, quien es diseñadora y propietaria de B3D Print Shop. Aida, qué gusto que estés con nosotros. Cuéntanos un poco acerca de esta aventura en tu negocio. Sí, gracias. El gusto es mío, un placer estar aquí. Bueno, ha sido una experiencia que aún todavía no nos los creemos. Cómo comenzó todo, cómo recibimos un email en octubre 23 pidiendo esta orden. O sea, ha sido todavía para nosotros como un sueño. Cuéntanos un poco de tu negocio. ¿Cuándo comenzaste? ¿Cómo se formó la idea? ¿Qué tiene de particular el producto que realizas que desde Washington voltearon a verlo? Exactamente. Bueno, el que está detrás de todos los printers en 3D es mi esposo. Él es el que imprime todo y estamos nosotros dos, un equipo. Todo comenzó en el 2022, cuando él solamente lo que hacía era un pasatiempo, un hobby. Tenía un solo printer y entonces cayó en una depresión muy grande y dejó de imprimir. Luego, hacer la historia larga corta, hizo tratamiento.
Y ahí un noviembre del 2022 hizo una lámpara con la foto de mi perro. La puse en Facebook y ahí vendimos muchísimo entre amigos y familiares. Y entonces ahí decidimos que íbamos a hacer un negocio. Y surgió en el 2022. Y va a ser una anécdota tremenda para tu negocio y también para tu familia. ¿Cómo se dio el acercamiento y en qué momento pues, se enteraron que el pedido iba a llegar a las puertas de la Casa Blanca? ¿Cómo fue esa transición de enterarse y vivirlo en familia? Bueno, en octubre 23 yo recibo ese email, ya que estoy detrás de todo lo que es el social media, el mercadeo. Recibo un email que decía que cuán factible era poder imprimir 56 ornamentos de 6 pulgadas cada uno y ser entregados para noviembre 21. Esas fueron las palabras cortas y bien precisas de la persona en el email. Lo consulté con mi esposo, lo pensamos varios días. Primero le devolví el email diciéndole que a lo mejor no era factible, que no podía ser porque estábamos muy ocupados. Y la persona volvió a enviarnos un email y a insistir que por favor hiciéramos sus ornamentos. Entonces volví a hablar con mi esposo y le contesté y le dijimos que sí, que lo íbamos a hacer. ¿Y cómo no? Ahora, ¿ha tenido alguna repercusión en tu negocio este pedido en particular? ¿Lo han hecho público? ¿Hubo alguna restricción para pues, no compartir ciertos detalles? Ya sabes cómo es todo este tema. Sí, no, definitivamente desde que nosotros recibimos el email pidiendo los 56 ornamentos, nunca supimos para nada para quién era. Yo traté ese email como cualquier otro cliente regular. Como me enteré, obviamente, fue el día donde la señora Melania Trump hizo el anuncio público y puso el video de las decoraciones de la Casa Blanca y ahí mi esposo y yo nos miramos y dijimos, esos son los ornamentos de nosotros. Y entonces ahí pues nos quedamos muy contentos. Pero a partir de ese día, obviamente, han habido varios medios que nos han, ¿verdad?, honrado de contar nuestra historia, representar a todos los latinos y de hispanos, de que sí se puede, que un pequeño negocio llegó a decorar el árbol principal, el oficial de la Casa Blanca, que es el Gold Star, el dedicado a los veteranos, a las familias militares. Y sí, ha tenido mucho auge porque me han dado muchas oportunidades, he recibido muchos emails y estamos muy, muy agradecidos. Y que siga todo ese éxito. Aida Vélez, muchísimas gracias por contarnos tu historia y sobre todo decorar la casa más grande de los Estados Unidos. Gracias a ustedes por la oportunidad. Abrazo fuerte. Un enorme brownie causa furor en Bogotá. ¿Será realmente el más grande del mundo? Le vamos a contar.
Un sismo de magnitud 6.1 sacudió hoy miércoles la costa sureste de Taiwán, en el condado de Taitung. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni tampoco víctimas. Taiwán ha sufrido terremotos graves en el pasado, incluyendo uno de 7.3 en 1999 que dejó más de 2.000 muertos. Y lo que ve en nuestra pantalla muestra cómo se vive la Navidad a lo grande en Scottsdale, en Arizona. Ahí instalaron un elfo inflable de 40 pies de altura, vea la imagen, y lo hicieron sobre una estructura monumental de 125 pies que originalmente rinde homenaje al arquitecto Frank Lloyd Wright. Las autoridades locales aseguran que esta versión gigante de Elf on the Shelf se ha convertido en un verdadero atractivo turístico, cautivando a visitantes de todo el país que viajan para verlo y tomarse, por supuesto, la fotografía para Navidad. Una vez más, puedes seguir a Santa Claus esta noche, que prácticamente es la Nochebuena, gracias al NORAD's Santa Tracker. Este año celebra la edición número 70, y es que después de salir del Polo Norte, Santa recorre el Pacífico, el sur del Pacífico, viaja por Nueva Zelanda, Australia, le pega a Asia, África, Europa Occidental, para finalmente llegar a las Américas. Usted puede seguir su ruta en norad.santa.org. En Bogotá se propusieron hacer el brownie más grande del mundo y lo prepararon sobre un camión. Vamos con Yesid Vaquero para que nos cuente más de esta antojable historia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos y feliz Navidad desde Bogotá. Pues la historia tiene que ver con un postre que todos hemos comido, con el brownie. Una mujer colombiana obsesionada con la panadería y la repostería y los récords se decidió a romper uno de ellos, a hacer en Colombia el brownie más grande del mundo. Para ello necesitó grandes cantidades de cosas, más de 3.000 huevos, necesitó 20 personas que las ayudaran, trabajó 36 horas seguidas, aproximadamente 24 horneando y por fin dio como resultado tener el brownie más grande del mundo. Lo único que tenía ahora por resolver era en dónde servirlo. Pues bien, lo resolvió en una grúa, en una cama baja o planchón, se le llama en nuestros países. Y es uno de estos camiones cuya plataforma se inclina y allí se sube otro auto. En uno de esos lo puso como bandeja y allí sirvió el brownie más grande del mundo, que tuvo además toneladas de chocolate y de arequipe o dulce de leche y que disfrutaron sus vecinos. Más de 400 personas tuvieron un gran pretexto navideño, que fue probar este brownie, que hoy en día es el más grande del mundo. El récord anterior estaba en Arabia Saudita, pesaba aproximadamente 150 kilos, es decir, 300 libras. El de ella pesa 300 kilos, unas 600 libras, y se convirtió en el brownie más grande del mundo. Buen regalo de Navidad para ella y para quienes lo pudieron probar. Lo sacaron como excusa de esta temporada, una muy dulce y buena excusa navideña. Información que generamos desde Bogotá. Yo me despido. Feliz Navidad para todos. Muy buenas tardes. Feliz Navidad, decir también para ti. Vamos a Oaxaca, en México, donde se celebró la tradicional Noche de los Rábanos. Ahí artistas tallan rábanos en elaboradas figuras que reflejan temas religiosos y de la vida cotidiana. Esta tradición, que data del siglo XVI, utiliza únicamente materiales orgánicos y atrae a largas filas de espectadores al centro de la ciudad, combinando, por supuesto, arte, cultura indígena y la festividad navideña. Y las imágenes que va a ver fueron captadas por un dron durante la celebración de la Navidad en la ciudad de Belén, en la Riviera Occidental ocupada en Cisjordania. Se trata de la primera Navidad que se celebra en la ciudad en los últimos 3 años, mientras, los palestinos expresan un cauteloso optimismo en medio del alto al fuego reciente entre Israel y Hamás. Y en su primera Navidad como pontífice, el Papa León XIV hizo un llamado por Ucrania, lamentando la negativa de Moscú a un alto al fuego. Mientras tanto, las escenas de la Natividad en la Plaza de San Pedro muestran más de 100 representaciones del nacimiento de Jesús de más de 20 países, enviando un mensaje de armonía navideña a nivel mundial. Muchas gracias por estar con Univisión aquí en 24/7. Que pase una excelente Navidad. Nosotros lo vemos mañana aquí en 24/7.